Bueno, yo vengo a hablaros sobre la formación del profesorado. Ayer tuvimos el espacio de debate sobre formación del profesorado, que algunos de vosotros estuvisteis aquí. Nos centramos bastante en la formación inicial, pues yo voy a hablar de la formación continua. Efectivamente, yo trabajo en el IES de San Fabregas, que es un instituto de secundaria y se llama así, a ver si consigo que esto arranque. El Instituto de San Fabregas se llama así porque el pueblo donde yo trabajo se crían unas albahacas, que es la traducción de alfábegas, de más de 2 metros de altas, 2,5 metros por ahí. Y el día 15 de agosto de la fiesta, pues los festeros las pasean por el pueblo. Entonces, ya se quedó como el símbolo del pueblo, de San Fabregas. La calle principal se llama calle Canel de San Fabregas, el Instituto de San Fabregas, de San Fabregas. Todo muy perfumado. Bueno, os digo esto para ubicaros en el nombre del instituto que mantiene la norma de y bueno, como escucháis, he puesto la música de fondo de la película La muerte tenía un precio, y con el permiso de Ennio Morricone y de ¿cómo se llama el director? Sergio Leone, muy bien, gracias. Pues la he utilizado como ¿Y por qué? Pues porque cuando Juan me llamó para pedirme que hiciera la charla, yo estaba así como un poco con el tema del precio, que cuesta la formación, ¿no? Lo que cuesta la formación, ¿qué quiere decir lo que cuesta la formación? Cuesta la formación a nivel económico, por parte de quién es usuario de la formación, el profesorado, de los profesores, de quién tiene que pagar esa formación, la administración o aquellas instituciones o entidades que se dedican a la formación. Y ya no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista personal. Aquí estamos una serie de personas que hemos decidido participar en una organización a la cual yo, como siempre, porque disfruto y me parece que es el mejor foro que hay en España en cuanto a matemática. Y eso es a costa, no les cuesta más que a otros, porque quien tiene gusto, pues a lo es que no me cuesta, es que yo voy encantado. ¿Sí o no? Pero luego no pensemos en nosotros como modelos de lo que es la motivación para la formación. Yo en mi instituto somos alrededor de 72 profesores y veo cuáles son los intereses, las motivaciones por participar en la formación. Y a unos les cuesta más que a otros. A otros, mirad si les cuesta que no participan en nada. Es más, yo les cuento a mis compañeros de departamento, que somos 5, lo que podían hacer en cuanto a participar en actividades de educación matemática, ¿no? Pues sí, yo las matemáticas que tengo que enseñar ya las sé, yo no tengo que. Es decir, que son actitudes que para arrastrar y para que, de alguna manera, motivarles a participar, por eso estamos motivados, porque a ellos les cuesta. Tiene un precio. Entonces, lo que voy a hablar hoy aquí va a girar en torno a esa idea, ¿no? La imagen mental que nos viene a la cabeza cuando leemos la formación tenía un precio, pues esa serie de cosas, ¿no? El precio económico, el precio personal, el esfuerzo que supone participar en este tipo de cosas a costa de nuestro tiempo libre, o de nuestro tiempo disponible, porque no perdamos de vista que la grandísima mayoría de las actividades de formación continua del profesorado se hacen fuera del horario laboral. ¿Vale? Y bueno, yo tengo las choletas, pero la voy a quitar por si no sigue en la línea argumental. Lo que he pensado es que en primer lugar me gustaría centrar el concepto de formación del profesorado. Y como voy a ir por donde han ido pasando las leyes educativas, pues me voy a quedar en la última, la que tenemos actualmente en vigor, que ya sabéis que es la LOMCE. En la LOMCE, en la ley de... no me acuerdo más porque prefiero olvidar la ley, pero me he por encima, he revisado, y no aparece nada en absoluto relativo a la formación del profesorado.
los que lo habéis mirado por encima, os dais cuenta que la LOMCE lo que hace es modificar artículos de la ley anterior. No aporta nada, no cambia las estructuras del sistema educativo, no. Simplemente lo que hace es decir, donde antes hacía esto, ahora se va a hacer lo otro. Ya está. Por tanto, tengo que remitirme a la ley anterior, Ley Orgánica del 3 de mayo de 2006 de Educación, en donde ahí sí que habla de la formación. Y dice que la formación permanente es un derecho y una obligación de todo el profesorado. Y que es una responsabilidad de las administraciones y del propio centro educativo. Cada uno puede pensar lo que quiera, o puede hacer caso o no a lo que dicen las leyes o las normas, pero de alguna manera lo que dice la normativa pues nos debe orientar y nos debe ayudar a conceptualizar las cosas que hacemos. En este caso, pues si me dice que la formación es un derecho, a mí mi administración educativa debe de facilitarme el acceso a las actividades de formación. También dice que las administraciones planificarán actividades de formación diversificadas y gratuitas y favorecerán su participación en ellas. ¿Vale? Bueno, todo esto de las gratuitas es que estoy un poco solidarizado con la situación en mi comunidad, ¿no? En cuanto a la formación. Se ha cambiado el modelo y el acceso a la formación ya no es tan sencillo como antes ni es tan barato, entre comillas, sino que el profesorado que quiera acceder a una actividad de formación planificada por una entidad colaboradora, no por la administración educativa, pues esa actividad de formación hay que pagarla. ¿De acuerdo? No hay una oferta grande para todo el perfil de profesorado, para acceder a actividades de formación que la administración educativa planifique, y por tanto, quien quiera tener, por ejemplo, de matemáticas, pues no en el público, tiene que buscarse entidades que convoquen actividades de formación de matemáticas porque no hay ninguna oferta oficial que permita para que el profesorado pueda. Entonces, ¿qué entendemos por formación de profesorado? Pues me he remitido a una norma local, una norma autonómica de mi comunidad. Dice que por formación permanente de profesorado es el conjunto de actividades que promueven la actualización y la mejora continua de la competencia profesional del profesorado y de todas aquellas personas que desarrollan su labor docente o especializada con alumnado en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, así como la adecuación de sus conocimientos y métodos en la evolución de la ciencia y de las universidades. ¿Vale? De nuevo, pues, en la norma aparece la definición de lo que debemos entender por formación de profesorado, que incluye la idea de competencia profesional. Competencia profesional, el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para desempeñar con eficacia un puesto profesional. ¿Vale? Bien. Quiero poner esto como punto de partida para que todos tengamos en la cabeza más o menos las ideas, porque a veces utilizamos las mismas palabras para designar conceptos distintos y pensamos que todos estamos hablando de lo mismo y a veces esto no es así. Avanzo. En estas definiciones que acabamos de leer hay algunas cosas que son muy importantes. Actualización para desarrollarse profesionalmente. Intenta actualizarse. Yo no entiendo ninguna actividad profesional en la que la persona que desarrolla esa actividad profesional no se actualice, no vaya acorde con los tiempos en los que está viviendo y por tanto con los conocimientos que tuvo cuando hizo su formación inicial puede desarrollar toda su tarea profesional hasta que acabe con su jubilación o no. Por lo tanto, el proceso de actualización es un proceso que es lógico y más en nuestra tarea, ¿no? No sé, yo digo lo que me viene a la cabeza. Por ejemplo, yo estudié cuando segundo debut, qué sé yo, la característica de la mantisa de un logaritmo es que yo diría que necesita la característica de la mantisa del logaritmo, porque cuando debes calcular el logaritmo de un número, ¿qué haces? Pues uno de la calculadora. No te paras en buscar la característica, que es la parte del logaritmo, o su mantisa que utilizábamos aquellas tablas tan horrorosas para interpolar en el caso de que no. Madre mía, eso lo hacíamos con los niños que ahora están en cuarto de eso. Sí, un punto de comparación. A ver, o el punto de la raíz cuadrada.
contexto. Yo he llevado 2 grupos de primero de la ESO y evidentemente no lo hemos trabajado, hemos trabajado el concepto de la cuadrada. Buscamos el número que al elevado al cuadrado nos da tal, si es exacto, fantástico, si no, pues por aproximación, ¿verdad? Y si quiero exacto, pues cojo la calculadora. Si es que lo importante no es el proceso, el procedimiento, ¿verdad? No es el algoritmo, ¿verdad? Es el proceso, ¿verdad? Por eso hay que proceso mental de adaptación, que hay profesores con los que yo, compañeros, que aún me tengo que pelear por esto. Yo encima, toda la vida peleándome por esto y aún con mis compañeros del departamento, no, es que claro, si usan la calculadora lo van a saber luego, no sé qué. Madre mía, no voy a decir que es que me cansa. Paso ya de la historia. Hay un concepto que es el de mejora continua de la competencia profesional. La mejora continua en el desarrollo de las funciones, ¿verdad? Se trabaja con personas que se están formando. Eso tenemos que ser conscientes de ello. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos trabajando con niños con personas que están en el proceso de maduración y que por tanto debemos de hacer lo posible para que ellos aprendan. Nuestro objetivo es hacerles madurar, por supuesto aprendiendo matemáticas. Y a nosotros nos enseñan a cómo transmitir conocimientos, cómo enseñar cosas, pero a ver, hay un artículo de Luis Balbuena, de la revista 1, que yo cuando me resultaba lo busqué, os digo la referencia, por si acaso meto la pata y dice. El título del artículo se llama El profesor de matemáticas y mis reflexiones. Se publicó en la revista 1, el número 17, y Luis Balbuena dice: sí, muy bien, tenemos que enseñar conocimientos, pero ¿quién enseña al profesor cómo conseguir éxito profesional? O sea, cómo conseguir que la gestión y los niños aprendan con este tipo de personas. O sea, ¿quién enseña al profesor a tratar a las personas con las cuales debe conseguir y aprender? Eso es muy importante porque nosotros no podemos actuar de la misma manera cuando estamos en el contexto de personas adultas que de personas con adolescentes o con niños de infantil, ¿verdad? Donde la carga afectiva es mucho mayor. En la trabajo con adolescentes es diferente el rollo, ¿no? El nivel de alcanzar confianza para que ellos se sientan seguros y entren a trabajo en el proceso de esa confianza. Yo me estoy entendiendo mucho. Adecuación de los conocimientos y métodos a la didáctica específica. Nuestra didáctica tiene algunos asuntos que son especiales, ¿no? Su evolución histórica, su proceso de construcción a nivel mental, que no es el mismo que el que hay en el libro de texto, que se encarga a lo mejor el proceso de creación de un concepto que dura 200 años en una página del libro, ¿verdad? Y esto es importante, por lo tanto, el profesor debe conocerlo y debe saber trabajarlo y tratarlo. Una cita del profesor Francisco Invernón, profesor de la Universidad de Barcelona, dedicado a la investigación en la formación del profesorado. Dice: la formación permanente del profesorado ha de ser considerada como un aspecto más de la política educativa del país, tanto a nivel ideológico como logístico, ya que la necesidad de actualizar el profesorado constituye un elemento decisivo para la modernización de la totalidad del sistema educativo. Es decir, el Estado no se puede desentender, tiene que dar ese servicio. Y por fuerza ese servicio tiene que estar ahí. Pero la sensación que yo tengo es que el servicio está ahí porque tiene que estar. Pero muchísimos de los políticos que han tenido la responsabilidad de desarrollar este servicio no se lo han creído. Deben de ofrecer el servicio, pero las condiciones en las que hemos estado trabajando para dar ese servicio de formación o para participar en procesos de formación son absolutamente precarias. Por tanto, perdona que sea tan negativo, pero es lo que siento. Bien, como dice la transparencia, cuando hablamos de formación continua y los ejes, a tener en cuenta cómo es el desarrollo profesional individual y el desarrollo profesional como integrante del grupo. Todos somos profesores de matemáticas, debemos enseñar matemáticas, pero para ser profesionalmente competente no es suficiente por ser un buen profesor de matemáticas. También hay que serlo. Sino que tenemos que tener en cuenta que estamos formando parte de un equipo. Un equipo que desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje con un grupo de alumnos. Ponemos por caso el equipo docente que trabaja con un grupo de alumnos, ¿verdad? Todos, cada uno desde su parte, debe favorecer la valoración de ese grupo de alumnos. Y formamos parte del claustro. Por tanto, el desarrollo
de la tarea profesional debe implicar esas dos partes, pero mucho cuidado, porque hay autores que han hecho hincapié en que el concepto de desarrollo profesional es una traducción literal del inglés professional development, que tiene un significado distinto al que utilizamos aquí en español, y por tanto ese desarrollo profesional incluye una serie de metas profesionales relativas a salario, condiciones laborales, entorno de trabajo, etcétera, que aquí no se contempla. Por tanto, no confundamos ese desarrollo profesional con la formación del profesor, la teacher education. Es peligroso por eso, de confundir a los conceptos. Bueno, pues no he tratado ya son empezaba a durar esto menos. El análisis que voy a hacer es un análisis histórico, porque no se podía entender en qué momento nos encontramos si no damos un paso detrás y vemos de dónde venimos. Y cuando me planteé, pues voy a ver por dónde empiezo, pues voy a empezar desde la guerra civil. ¿Vale? La mayoría de los autores dividen esta etapa posterior a la guerra civil en una serie de segmentos. El primero va desde finalizada la guerra hasta el año 56. ¿Por qué el año 56? El año 56 porque fue cuando dimitió Luis Jiménez, que era ministro de Educación, y en el año 53 pues, se aprueba una ley, podemos hablar de ella. Y nos vamos a ubicar mentalmente en aquella época. Imaginaros una guerra civil, el país completamente desmembrado, con muchos problemas a nivel económico, a nivel personal, a nivel individual. Y quien tiene el poder en su momento debe decidir cómo organizar la educación. Y su principal objetivo iba enfocado a utilizar la educación como vehículo transmisor de ideología, sin importarle en exceso su organización y su eficiencia. De hecho, tras la guerra civil no hay cambios legislativos importantes, ¿verdad? Sino que simplemente tira mano de la educación para decir, aquí hay que formar a la gente, al pueblo, con la nueva mentalidad, es decir, vamos a romper esas historias pedagógicas que circulan por el mundo y vamos a educarles en nuestros ideales. La educación debe ser católica, primero que nada, y patriótica. Y a ellos se pusieron las pilas. Y las iniciativas, vamos a verlo así, las iniciativas de formación iban encaminadas a asegurarse que había un control ideológico por parte de quien estaba en contacto con los futuros ciudadanos, con la sociedad más joven. ¿Vale? Esta es una transparencia del libro que ahora luego os comentaré. Y entonces se inició un proceso primero de educación del profesorado. Todo aquel que era sospechoso de ser rojo o de contar cosas que al Estado no le interesaban, pues fueron vinculados, unos asesinados directamente, otros encerrados en cárceles. Seguro que todos de vosotros tenéis una historia personal que conocéis, de algún familiar, de próximo que era maestro. Yo lo tengo. Estuvo en la cárcel muchos años, luego lo podía conocer. Entonces quedó ahí un hueco para enseñar, para educar, un hueco, un espacio vacío que hubo que llenar, ¿vale? Dentro del mismo régimen habían sectores de ficción y entonces lo resolvieron muy rápidamente. Vamos a hacerlo de esta manera. La Iglesia se va a quedar con todo lo que es la educación primaria y Falange se iba a quedar con lo que era la educación secundaria. Y ese fue el reparto. Todas las escuelas, todos los colegios, las órdenes religiosas, la educación primaria. En muchos pueblos se creó patronatos de educación cuyo propietario era o bien el arzobispado o bien el cura del pueblo, ¿vale? Y Falange controlaba, como digo, la educación secundaria. En el año 58 hubo una ley de reforma que, por supuesto, continuó tras la guerra civil, que pretendía regular el nivel educativo de las élites del país. Es decir,
a nosotros no nos importa cómo está la educación en términos generales, sino que lo que nos importa es formar a una serie de personas altamente capaces para que luego ocupen los puestos de decisión a nivel del Estado. Y esa es la ley que estuvo en vigor, como os comentaba antes, hasta el año 53, en la que hizo su ley. En 1955 salió la ley de educación primaria, en la que se considera a la educación de los españoles como un derecho de la familia, de la Iglesia y del Estado. Eso es muy significativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el clero era quien mangoneaba las escuelas, era su maestro, pero estaba bajo el control estricto del cura, del pueblo. Poblaciones de menos de 501 habitantes, era el maestro el cura que llevaba las clases, y en poblaciones mayores había grandes órdenes religiosas, y luego había una cosa que se llamaban academias. Las academias eran como instituciones privadas que quien enseñaba a lo mejor no tenía ni idea, o sea, eran personas con una baja cualificación. No solo de conocimiento, sino a nivel pedagógico y a nivel de saberes. Dejaban la educación, esto me gusta resaltarlo, a un nivel puramente subsidiario. Se deja la educación pública a un papel puramente subsidiario. Esto quiere decir, todos entendemos, que el que puede, ya se irá a un centro privado, religioso, y el que no tiene más remedio, pues chico, ahí está la escuela donde el maestro recoge a todos los del pueblo, a todos los de tal, ¿vale? Esto no suena de algo. Es que a mí me da esa sensación que la normativa legal que estamos entrando, pues parece que vaya. El artículo 78 de esta ley del 45 regula la inspección, que es el órgano encargado de orientar y dirigir al maestro en el ejercicio de su función docente. Es decir, que, a ver, ¿quién llevaba adelante la formación? Era el inspector. El inspector de forma tenía el encargo de, por lo menos una vez al año, visitar a las escuelas y ver cómo iba la cosa. Aunque ya había una presión y un control muy definido por parte de la Iglesia, por parte de la Iglesia, que era quien en aquel momento tenía el verdadero poder. El tema del perfeccionamiento del magisterio prácticamente no ocupa ningún lugar en la ley del 45, pero se crean lo que se llaman las misiones pedagógicas, que están encargadas de extender la cultura a los medios rurales, a las así lejanas, donde a lo mejor pues alguien va y les cuenta. Pero ¿qué es lo que les iba a contar? Formación religiosa, formación del espíritu nacional. No pensemos que van a... No pensemos con el chip de ahora, pensemos en lo que pasaba en el año 39, 40, etc. ¿Cómo se planificaban estas actividades de formación? Pues había un cursillo de un trimestre de duración, donde evidentemente de lo que se trataba era de asegurarse de que el maestro iba a dar la visión de la Nueva España, iba a enseñar aquellos principios del nacionalcatolicismo, que en aquel momento se sufrió porque tenía que asegurarse que había allí un lavado mental de cerebro que aseguraba que no iba a haber ningún tipo de disidencia. Por supuesto, estos cursillos de formación eran separados por sexos. Había cursillos para maestros y cursillos para maestras. Porque en absoluto estaba permitido el tema de la coeducación y de los chicos y las chicas se formaran en el mismo cursillo. Y en estos cursillos, pues había para los chicos formación del espíritu nacional, instrucción militar, ¿vale? Y para las chicas, ¿qué? Postura, religión, porque ellas tenían que asegurarse del control religioso del aula, porque era de oposición. En fin, ahora vamos a ver en un caso concreto que os voy a relatar. Entre el 42 y el 50 tuvieron especial relevancia las llamadas semanas pedagógicas que dirigía el Instituto San José de Calasar, pero en realidad de lo que se trataba era de un instrumento de propaganda. El régimen tenía que asegurarse pues, que el control estaba perfectamente establecido. Y os voy a contar la historia personal de una maestra, de María Cinta López. María Cinta es esta.
¿Qué le pasó a María Cinta? María Cinta era maestra nacional de niñas por oposición. ¿Por qué digo por oposición? Pues por eso, pues porque hubieron más de 20.000 plazas de maestros asignadas a dedo a aquello que se llamó los alféreces provisionales, esas personas que combatieron en la guerra civil, que se les nombró oficial de cargo intermedio para dirigir la tropa, y que en recompensa el Estado le dio una plaza de maestro, o sea, un carguito, un trabajito que le asegurara su futuro económico, ¿no? Ella no, ella entró por oposición, debió demostrar su absoluta solvencia moral y católica y de adhesión al nuevo Estado. Eso por supuesto. Ahí no podía haber nadie que fuera sospechoso de algún tipo de desvío. Estaba afiliada a la sección femenina de Falange, ¿no? Debió mostrar o solicitar su certificado de buena conducta al párroco del pueblo, que ejercía ese control. Por tanto, fijaros el poder de lectura, porque el negarse a dar ese tipo de certificado ya equivalía a no poder trabajar. Un certificado de penales, una declaración jurada de aceptar y cumplir los principios fundamentales del movimiento nacional, que esto estaba vigente hasta relativamente. Y aún agradecía a María Cinta que no le hicieron firmar un contrato de mortalidad por los años 20. Fijaros, este es un acuerdo entre la señorita Carl, maestra, y el consejo de la escuela, donde la señorita se compromete a no casarse. Este contrato queda automáticamente anulado sin efecto si la maestra se casa. No andar en compañía de hombres, después de la lucha. No beber cerveza, vino ni whisky. No viajar en coche automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. No vestir ropas de colores brillantes, no teñirse el pelo. Esto es un contrato real, Usar anteojos en aguas. Es un contrato de los años 20. Pero eso a mí me impactó, ¿no? No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. No andar en compañía de hombre, no pasearse por la serie de la regla de la. O sea, una cosa que tú dices, bueno, estas personas, cuando aceptaban esto, pues claro, estaban desesperadas con el trabajo, pero eran unas condiciones que eran muy exigentes. Bien, ¿cuáles eran sus necesidades de formación? María Cinta, pues era una maestra de pueblo. Los maestros de pueblo, en aquel momento, representaban quien tenía el saber. Entonces, ¿verdad? El maestro, el alcalde, el cura, poderes fácticos del pueblo. Entonces ella, necesidades, sus sensaciones de formación no tenía muchas. Pero ella sabía que ella lo tenía que hacer, porque así se lo decía el inspector, primero que nada, cantar el canasol, todos los niños, el de la bandera, rezar, nada más comenzar las clases, y leer el Así quiero ser. El Así quiero ser, a ver si me arranca. El Así quiero ser era un manual que todo el mundo debía de utilizar con sus estudiantes, con el ánimo. ¿Qué pasa aquí? Aquí está. Con el ánimo de controlar, ¿vale? Lo voy a ir pasando. Así quiero ser, el niño del nuevo Estado. Vamos a formar a los nuevos ciudadanos en la nueva doctrina del Estado. O sea, esto era un adoctrinamiento donde los niños tenían que ir aprendiendo, pues que en primer lugar, que era la nación española, y había un párrafo que era lo que ellos tenían que aprender mnemonísticamente, ¿vale? Con lo cual eso ya se les quedaba en la mente para los restos. La religión, el Estado, la patria, el imperio, en fin. Esto no tiene desperdicio, es que lo leéis y os quedáis con la boca abierta. Y esto era la práctica cotidiana diaria de lectura y de aprendizaje. El destino, el yugo y las flechas, los poderes. Vamos a leer este que tiene gracia. En mi casa manda mi padre. En la escuela el maestro, en el pueblo el alcalde, en la provincia el gobernador, en España el caudillo, y este manda en todos porque tiene la responsabilidad de todos. Obedezcámosle para que haga España feliz. Obedezcámosle para que haga España feliz.
Bueno, no sé, porque si no, me la luz demasiado. 15 minutos. Bien, como os decía, los contenidos de la formación de María Cinta, cuando tras el cursillo de los 3 meses, luego venía el instructor, será, pues son las tres femeninas, los principios doctrinales básicos y prácticas religiosas, como que el maestro tiene la obligación de acompañar a los niños a la misa dominical. Y el cura se encargaba de ¿verdad? Viene el maestro con los niños. Es más, debía llevar un registro de quién comulgaba y quién se confesaba y quién no. Todo esto era un control ideológico absoluto. En cuanto a contenidos instrumentales, o sea, contenidos de aprendizaje, la lectura interpretativa, la expresión gráfica y el cálculo, las 4 reglas. Tened en cuenta que estamos hablando de una época en la que la escolarización era obligatoria de 6 hasta los 12 años. Había una primera etapa, de 6 a 10, y luego una que se llamaba de preparación para el bachillerato, que era de 10 a 12. A los 12 años, por la situación económica de las familias, la realidad era que la mayoría de niños se incorporaban al mercado de trabajo, ¿no? Salían de la escuela con 12 años y se iban ya a trabajar al campo, a una fábrica o a lo que fuera, porque la familia necesitaba subsistir. Salvo un porcentaje muy reducido de personas, de familias pudientes que podían llevar a sus hijos al bachillerato. Bueno, voy a seguir con la siguiente etapa. Aquí está María Cinta con sus niñas. Y la siguiente etapa es la etapa que va desde el 56 al 69, que es la etapa en la que, dimitido Luis Jiménez tras su famosa ley del año 53, se crean en el año 57 los centros de colaboración pedagógica. Bueno, no he hecho mucho hincapié en la ley de Luis Jiménez. Luis Jiménez sacó la ley del 53 en la que se creaba el bachillerato elementario y el bachillerato superior, esa doble vía, ¿vale? Según la cual había alumnos que podían hacer el bachillerato o algunos que acababa la educación obligatoria se convertían en terminal y no podían seguir, ¿verdad? Eso perduró hasta la ley del 70, debía estar así. Pero nos centramos en la formación en la que en el año 57 se crean los centros de colaboración pedagógica. Se crean, no, ya se habían creado, pero sobre el papel los generaron, pero no se materializó, eso no funciona. No se lo funciona, es que ni siquiera se llegó a cabo. Pero se creó el CEDODEC, Centro de Educación y Comunicación Didáctica de la Enseñanza Primaria, que era una institución que, más que formar, lo que hacía era generar material de lectura. Principalmente una revista que se llamó Vida Escolar y que tuvo una gran influencia. Era una revista de forma gratuita que se mandaba a todos los colegios de España mensualmente. Cada mes había un ejemplar y, por ejemplo, esto es un extracto de un número de este del año 58, que es una traducción de un artículo del National Council, que entonces ya existía en Estados Unidos, ideas sobre la enseñanza elemental de las matemáticas. Entonces, por ejemplo, a ver si puedo mostraros, dice: debemos concebir la matemática elemental como un conjunto ideológico completo en sí mismo y que debe estudiarse por su propio interés. Debe ser purificada de todo elemento que solo pueda justificarse con referencia a estudios superiores. Nosotros concebimos la matemática elemental como un conjunto de ideas abstractas que deben ser comunicadas al niño con este triple objetivo. Al término de esa elemental, el alumno debe tener concepto exacto de la naturaleza de las abstracciones adquiridas, mediante su uso constante y ilustrado con explicaciones y, en último término, con definiciones precisas. B. El tratamiento lógico de estas ideas consistirá en procesos de razonamiento que las utilicen prácticamente en conexión entre sí. Todo esto no suena a Bourbaki, matemática moderna, eran los principios, ¿verdad? Fijaros que se estaba produciendo una revolución en Estados Unidos debido al lanzamiento del Sputnik. Y fue allí la hecatombe porque todo el mundo se planteó: pero vamos a ver, ¿qué sociedad estamos formando? Aquí estos no saben la más mínima idea de matemáticas que nos han adelantado los rusos y entonces empezó aquella revolución, ¿verdad? Y eso se creó. Dificultades en el aprendizaje de cálculo. Estos artículos no tienen desperdicio, son los lees y son como muy inocentes. El material para la enseñanza de la matemática, sus características de aplicación. Dice: inspirándose en las tendencias burocratistas, la matemática moderna pone el acento en la teoría de los conjuntos. Bueno, era por donde querían. Bueno, puede seguir, podemos perder más tiempo. Fijaros.
Estas eran algunas de las actividades sugeridas para trabajar con niños. Que yo eso lo he hecho luego cuando iba al colegio. Muchos de vosotros también. Aquí tenemos una serie de figuras, aquí una transformación. Dice, juego de reproducción o copia de la identidad. Deja el triángulo como está, el cuadrado como está. Aquí se hace un cambio de color, aquí se hace un cambio de forma, aquí un cambio de forma y de color. Y entonces, lo que se pretende que el niño aprenda es que si yo aplico primero el cambio de forma y luego de color, es lo mismo que el cambio de color y luego de forma. Por tanto, estamos trabajando en la propiedad connotativa, ¿vale? O la propiedad asociativa, o el elemento neutro, o los elementos idénticos. ¿Vale? Más. Este es un ejemplo de Pedro Cuchara, que también es niño de escolar. Y un extracto. Dice, las hórridas tablas y cartillas, repletas de series de ejercicios y definiciones estereotipadas, en escaso sentido han dejado paso a alimentos profusamente ilustrados, en los que se procura sugerir la relación de los números mediante imágenes variadas de múltiples conjuntos coordinados. O sea, ya Cuchara ya iba por otro camino al que iba la mayoría de las situaciones, tanto a nivel nacional como internacional. En esta época proliferan los cursos de especialización. Es una época donde el patriotismo ya se ha ido relajando, ya acabó la guerra civil hace más de 10 años o 15, y por tanto ahora lo que interesa es que haya una formación técnica del maestro y del profesor. Por tanto, hay cursos de especialización para trabajar con cálculos, para trabajar con niños de educación especial, para alfabetizar a adultos. Tened en cuenta que es una época en la que aún media España es analfabeta. Y entonces había que generar maestros que no fueran. ¿Y cómo entraban los maestros? A ver, los maestros, gracias a la ley del año 53 de Luis Jiménez, podían, una vez acabado su bachillerato elemental, podían entrar directamente con 14 años a la escuela de magisterio. O con su reválida y su bachiller superior también. Con lo cual, había personas que con 16, 17 años ya estaban en un mundo. O sea, tenían una necesidad de aprender a leer, a escribir y a calcular. No necesitaban una formación más. En esta etapa, las principales críticas que han aparecido es que la formación era obligatoria en cuanto a su formación. Es decir, todo el mundo estaba obligado a ir a la sectorización. Ahora nos llama la atención. No, pero es que entonces iban todos a toque de corneta y nadie discutía eso. La formación era obligatoria. La temática impuesta. Tú tienes que ir al cursillo de no sé qué. Y cualquiera le silbaba al inspector, ¿verdad? Esporádica en cuanto a su frecuencia, cuando se podía hacer. Local en cuanto a su frecuencia y dirigida por el inspector. La responsabilidad por ley de la formación era del inspector. Aquí está Venancio Rodríguez, que también era un maestro de esta etapa que estoy contando. Venancio hizo su bachiller elemental, su reválida, su bachiller superior, para entrar directamente en magisterio gracias a la ley de Jiménez del año 93. ¿Vale? Gracias al plan de creación de escuelas nacionales fue destinado un pueblo con derecho a vivienda. Hubo un plan por el cual el Estado tenía que empezar a alfabetizar y, por tanto, un plan de creación de escuelas en convenio con ayuntamientos y diputaciones. Entonces, se creaba la escuela, se construía la escuela y se creaban casas o viviendas para el maestro que fuera bien destinado. Eso existió hasta la mitad, de verdad. Pues esto es la historia de Venancio, con su gran cantidad de alumnos, porque las escuelas eran de dos tipos, eran unitarias o las que tenían diferentes secciones, ¿verdad? Venancio acudía a reuniones como inspector, pues eran obligatorias, pero no iba muy a gusto, no tenía mucho afán. Y estaba de acuerdo con aquello de la hiperconservación. Estamos hablando de que era una época donde la disciplina se imponía, pero se imponía con dureza y cascando, ¿no? Entonces, claro, era la cultura de aquello. Nadie se ponía en cuestión que no era necesario pegar ¿verdad? Para modificar la conducta del niño, ¿no? No existían este tipo de subidas que ahora, ¿verdad? Entonces, él estaba de acuerdo. Además, era el reflejo de la estructura de poder, de la jerarquía de poder. A él lo trataban así. Él tenía que tratar así a
está el maestro, esta foto es de los años 30, y en la pizarra pone: si un hombre se bebe 100.000 litros de agua, o sea, parecido con la realidad, si un hombre se bebe 100.000 litros de agua, pregunta: ¿cuántos Castro y Carrillo tendrá en el coche? No, ahí pone Castro y Carrillo. Castro y Carrillo. Yo he buscado eso de Castro y Carrillo, no he conseguido averiguar en qué quiere decir lo de Castro y Carrillo. El Castro y Carrillo, buscas por internet, buscas donde sea, y lo de Castro y Carrillo, yo digo, Castro y Carrillo, sus iniciales son centímetros cc. Yo, son centímetros cúbicos, o sea, voy a esforzar un poco, pero bueno, no deja de ser curiosa el problema que plantea el maestro, que él se bebe 100.000 litros de agua. Madre mía, de una avanzada. Bien. Había un niño con las orejas de burro. ¿El qué? Había un niño con las orejas. Había un niño con las orejas de burro, claro. Y otro con las manos en cruz. A ver si me sale. No había podido beberse la agua. Con las manos en cruz, con las orejas de burro. Es que eran métodos de castigo. Sí, sí. Y el otro está aquí pensando en eso del problema. Se lo podía beber. Y el maestro con el bastón delante. Sí, sí. ¿Qué buscas? ¿No se pone? Castro y Carrillo. Bueno, sí, en el Gucci. Bien, en cualquier caso, la gente tenía la intuición de que los contenidos que deberían ser enseñados eran los relacionados con la preparación de la vida laboral. Es que en esta época ya había una discusión entre, vamos a ver, ¿cómo formamos a nuestros chicos? ¿Los preparamos para que luego vayan a la vida activa, laboral y tal? ¿O los trabajamos con ellos desde un punto de vista socializante, educativa, para que sean ciudadanos? ¿No? Entonces ya había esa discusión que sí está en muchas veces hablando de eso. Bien, a él lo que le imponía era que tenía que hacer este tipo de cursillos, de modalidad industrial, de electricidad, mecánica, porque había que enseñar este tipo de cosas de cara a una posible tarea para ¿vale? Pues ya voy a la creación de los IFES, tercera etapa, del año 69-84. Los IFES, bueno, los años 70 fueron finales de los 60, una etapa de necesidad de cambio, tanto a nivel político, social como educativo, y fruto de ello es la Ley General de Educación, que ya rompe con el sistema hasta ese momento imperante y ya crea lo que es la etapa obligatoria de los niños desde los 6 hasta los 14 años. Bueno, a mitad de los años 50 hubo una modificación donde se amplió la obligatoriedad hasta los 14. Pero ya la Ley General de Educación de Villalpalacín lo que hace es evitar esa doble vía y que haya una formación común para todos los ciudadanos, de manera que la obligación de ir al colegio sea de 6 a 14 años y donde el Estado reconoce su labor de educación. Fin de la subsidiariedad. Aparecen nuevos métodos activos, aparece la EGB, que era la etapa común, dividida en 2 etapas, todo eso lo hemos vivido, y el bachillerato, el BUC. Claro, ahora aparece dentro de la ley nuevos métodos de trabajo. Ahora, olvídate de enseñar y de preguntarte cómo aprenden los alumnos. No, tú ahora lo que tienes que hacer es planificar y programar tu enseñanza, lo que es enseñanza-aprendizaje, por objetivos. Eso era nuevo, o sea, era una tarea añadida a la del maestro de enseñar, en la cual pues aparecen los papeles que nos están pidiendo toda hora. Estamos acostumbrados a comillas, pero seguimos con esa dinámica. En aquella época las escuelas normales de magisterio pasan a convertirse a escuelas universitarias. Hasta ahora las escuelas de formación de maestros pues no tenían un carácter universitario. A partir del 70 ya lo son. Y a partir de ahí empieza un nuevo proceso de formación inicial del maestro, porque hasta entonces lo que se hacía en las escuelas normales eran cosas muy básicas, centrada por ejemplo en la aprendizaje de lenguas clásicas como el latín, con cuestiones relacionadas con aspectos muy elementales. Se ratifican los sitios como centros integrados de la estructura universitaria y se convierten en la gran estrella de la reforma. Deja el inspector de tener el poder para orientar y enfocar la formación y pasan a ser los IFES. Pero a la vez hay 2 canales de formación muy importantes, porque empiezan a surgir
movimientos de renovación pedagógica que a nivel individual rechazan la oferta, digámoslo así, formativa que ofrece el Estado. Y estos movimientos van a tener muy importantes. Su lucha con el ICE, ¿cuál es? Pues que el ICE da papeles, da certificados y ellos no pueden. ¿Vale? Y a la hora de la verdad, pues eso genera diferencias, ¿no? Pleno auge de la matemática moderna y aparecen unos contenidos completamente separados de lo que había sido en la enseñanza tradicional. Teoría de conjuntos, aplicaciones, etc. Se existía la idea de que la matemática moderna acontecía en este proceso de caso. Y ello provocó la aparición de los programas renovados a finales de los 70, para el 77, donde se modificó el currículum. Bien, aquí están los proyectos pastilla, porque vamos a acabar. Las funciones de los ICES dedicadas a la formación. Y aquí están las críticas que a esta etapa se le atribuyen. Críticas que desde la misma Subdirección General de Formación del Profesorado surgen. Ellos mismos reconocen pues que hubo un escaso eco y alcance al profesorado, un enorme gasto, porque se calificaron muchos cursillitos para cubrir unas pensadas necesidades de formación, pero que no surtían efecto. El afán de titulitis de los asistentes, más preocupados por recoger acreditaciones que por formarse, excesiva burocratización, actuaciones sociales caracterizadas por la dispersión y la falta de planificación, descoordinación entre los servicios, no se evaluaban las actividades de formación y había falta de conexión entre la investigación y el perfeccionamiento. Y ya pasamos a la última etapa. Bueno, este es Rafael Riquelme. Iba a contar su historia, maestro nacional en un pueblo de menos de 10.000, porque es que entonces habían oposiciones a maestro para poblaciones de menos de 10.000, poblaciones de más de 10.000. Una cosa un poco surrealista. Y él tenía que hizo frente a esa oposición, la ganó, y sus problemas estaban centrados en cómo trabajar el tema de la matemática moderna. Estas son algunas de las actividades: descripción por comprensión, por extensión, este tipo de cosas, si os acordáis. Claro, que chocaban con los padres. Mi hijo no aprende nada de matemáticas, hace esto y esto. Y ya aparecen los centros de profesores en los años 80. Los centros de profesores, a imagen y semejanza de los Teacher Center ingleses, con muy buen propósito, pero que luego se vieron instrumentalizados por el poder. En un principio, el ministro de turno lo quería hacer autogestionarios, pero eso se modificó y se les instrumentalizó porque estaba en marcha un proceso de reforma muy importante. Y entonces había que formar en la nueva estructura del sistema educativo. Es una época de euforia y de ilusión, muchísimos participamos en esa época para enterarnos cómo había que trabajar con niños de 12 a 15 años. Y voy a ir rápidamente, porque sabéis de esta época bastante ya que la habéis vivido. Simplemente señalar las siguientes: falta de diseños coherentes, repetición de actividades de formación como válidas, selección de asesores y dirección más en consonancia con la afinidad política, se repiten los vicios que justificaban la aparición de los CEPs, el burocratismo, la titulitis, etc. Y la influencia cada vez mayor de la universidad en la formación permanente. Entonces, estas son críticas de la revista Trabajadores de la Universidad de Comisiones Obreras y del ISTE, de la Secretaría. No es una crítica mía. Y voy a saltarme la historia de Margarita Rodríguez para pasar ya directamente a la situación actual. La situación actual yo creo que es bastante deprimente en cuanto a la formación, la oferta de formación. Y yo, la verdad, cuéntaselo después de hablar. Yo estaría encantado, pero no me van a escuchar. Os cuento que a nivel de Comunidad Valenciana ha desaparecido la red de profesores, nos quedan 4, y la oferta formativa se reduce a actividades online. Y que esto ha sufrido por las instituciones colaboradoras.
Y ya, nada, agradeceros que estáis aquí conmigo y iba a decir algunas conclusiones del informe Talis, pero creo que la formación es una potente herramienta de mejora y que actividades como esta en la que estamos pues nos ayudan mucho. Que sin actualización no hay avance ni conexión con la realidad y para ello tenemos que ser conscientes, convencer a estos que tenemos próximos para el y la formación siempre tiene un precio que debería ser asumido por la